Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, su programa. El día de hoy platicaremos sobre la libertad sindical a partir de la reforma laboral. Nos acompaña José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenme, comenzamos. José Antonio Morales Yáñez es licenciado en Derecho y especialista en materia laboral y seguridad social por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Educación por la Universidad Panamericana. Fue asesor jurídico en firmas de litigio en materia laboral y derecho corporativo. Tiene 18 años de experiencia como docente. Ha impartido cátedra en el ITAM, la Universidad Panamericana, Anáhuac y en la Escuela Judicial. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la reforma al sistema de justicia laboral y la capacitación de sus operadores. Actualmente, José Antonio Morales Yáñez es secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial en la Escuela Federal de Formación Judicial. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Permíteme comenzar esta plática, pues obviamente por el principio. ¿Qué es la libertad sindical? Bien, pues mira, hay artículos emblemáticos de la Ley Federal de Trabajo que vinieron a reformarse con este movimiento paradigmático del pasado 2017 en la Constitución y después en la Ley Federal del Trabajo en 2019. Y uno de ellos fue justamente el incorporar los principios y propósitos de libertad sindical que demarcaron como el tránsito y el camino de la propia Organización Internacional del Trabajo en este tema. Entonces, uno de estos tres artículos emblemáticos es justamente el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, que te dicen que las personas trabajadoras y las personas empleadoras tienen facultad, tienen derecho para constituir sin ninguna distinción y sin autorización previa las organizaciones profesionales, ¿no?, que estimen convenientes o afiliarse a estas, con la única obligación de seguir, ¿no?, las normas estatutarias que evidentemente cada una de ellas constituyan para el plan de acción de la propia organización profesional. Entonces, en estricto sentido, esta libertad sindical estaría indicándote, ¿no?, estos parámetros que tienen las personas trabajadoras y empleadoras para poderse organizar y defender respectivamente sus propios intereses. Entendemos entonces a la libertad sindical como un derecho humano de ejercicio colectivo. En ese contexto, ¿cuáles considerarías, José Antonio, que son las condiciones, pero también las precondiciones para una verdadera libertad sindical? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque hablar de libertad sindical, te diría yo, es hablar de muchas cosas. En estricto sentido, podrías decir en principio que la libertad sindical es lo que justamente comentamos hace un momento, ¿cierto? Sin embargo, me gustaría comentarles que esta libertad sindical podría tener o entenderse o verse, estudiarse desde tres ámbitos, ¿no? Por un lado estaría el ámbito, digamos, al interior de las propias organizaciones de personas trabajadoras y personas empleadoras, ¿no? Y en este sentido, hablar de libertad sindical es hablar de democracia sindical, de elecciones transparentes, ¿no?, de no discriminación sindical, hablar obviamente de que no existan actos de injerencia de unas personas a otras en esta vinculación laboral. Es decir, hablar de libertad sindical desde el punto de vista interno es verificar justamente el tema que implica la operatividad, ¿no?, de las propias organizaciones sindicales, permitiéndole ya sea a las personas trabajadoras o a las personas empleadoras operar en este tipo de asociaciones. Entonces, es importante esto que te comento porque cuando hablamos de libertad sindical también estamos hablando de democracia sindical, también estamos hablando de autonomía sindical, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel interno te diría yo que este sería como los ámbitos de libertad sindical. Ahora, hay otro, ¿no? Es decir, un ámbito de las organizaciones de las personas trabajadoras frente al patrón o a las personas empleadoras, es decir, este ámbito implicaría la prohibición de la injerencia patronal en la administración, en el funcionamiento, en el control, en la operatividad de las organizaciones de las personas trabajadoras, ¿cierto? Y al final tenemos un ámbito también de las organizaciones de trabajadores y patrones, pero frente al Estado, Francisco. Es decir, también hablar de libertad sindical es hablar del respeto irrestricto del Estado, de no meterse, ¿no?, en ninguna de las actividades que realizan las organizaciones de trabajadores y patrones, y además garantizar
¿no? Evidentemente, no solo con normas sustantivas, sino también con normas adjetivas que ninguna otra persona puede intervenir en el régimen interno de las propias organizaciones profesionales. Entonces, ve cómo en estos tres ámbitos tú puedes descubrir justo, diría yo, el abanico, ¿no?, de exposición de la propia libertad sindical. José Antonio, bueno, nos queda clarísimo y justo en los elementos de cuáles son los condicionamientos para un ejercicio de libertad sindical y las precondiciones también que exigen las relaciones laborales. Sin embargo, déjame hacer una última pregunta antes de ir a una pausa. ¿Esta libertad sindical aparece con la reforma laboral de 2017? No, definitivamente no. La verdad es que nuestro país ha sido, te diría yo, uno de los países miembros de la propia Organización Internacional del Trabajo, y no solo involucrados, sino honestamente ocupados en la regulación y en la adecuación normativa en el tema de la libertad sindical. Sin embargo, la verdad es que a partir de esta reforma del 2017 se viene a fortalecer, diría yo, el principio de libertad sindical, y ya en la Ley Federal del Trabajo, con estos tres artículos emblemáticos, el 357, el 357 bis y el 358, se dan como las distintas visiones, ¿no?, de la libertad sindical, no solo desde la parte del derecho de sindicación, sino desde el derecho de afiliación profesional, dándole a las personas trabajadoras y patronas una total amplitud de lo que implica la libertad sindical, pero además con un contexto internacional importante. Es decir, estos artículos, principalmente el artículo 357, ustedes encontrarán con que hay incluso una reproducción casi exacto, perfecta, de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, entonces, si bien es cierto, nuestro país había venido cubriendo estos principios y propósitos, y que inclusive además asumió como propios, como parte de los principios fundamentales del trabajo en 1998 con la propia declaración de la OIT, en esta reforma los refuerza y le da, insisto, a las personas trabajadoras y empleadores mayores elementos, recursos, normas y sobre todo procedimientos para hacer un reclamo de derechos fundamentales en esta materia. José Antonio, volvemos de una pausa para seguir platicando a este último respecto de lo que mencionabas. Por favor, no se desconecten, esto apenas comienza. Volvemos, estás viendo Escuela Judicial. Seguimos platicando con José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación y de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación, sobre la libertad sindical a partir de la reforma laboral. José Antonio, muchas gracias por continuar con nosotros. Platicabas hace un momento, pues precisamente, cómo esta libertad sindical, si bien se fortalece ahora con la reforma laboral, no es un espacio nuevo ni novedoso para el reconocimiento de este derecho. A ese respecto, José Antonio, quisiera preguntarte, ¿qué papel ha jugado históricamente el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de frente a este derecho colectivo? No, pues definitivamente Francisco ha jugado un papel muy importante, porque me parece que justo en la interpretación de la norma y en este ejercicio, la Corte nos ha dado evidentemente grandes trabajos de lo que implica la libertad sindical y cuáles son sus efectos. La verdad es que ustedes seguramente notaron, ¿no?, que en la reforma, en esta reforma no solo constitucional sino legal, se hablaba ya del voto directo, por ejemplo, de las personas al interior de las organizaciones sindicales para tomar decisiones, ¿no? Entonces, debo decirles que la verdad es que hay un gran antecedente, ¿no?, sobre todo de la Corte, en donde ya se hablaba del voto personal, del voto libre, del voto secreto. Entonces, ahí avanzó de alguna manera la Corte en legitimar y verificar, dar certeza de que en este caso las personas que están al interior de las organizaciones sindicales efectivamente participen en la toma de decisiones. No es que un sistema de votación, por ejemplo, indirecta,
perjudique a la democracia al interior de los sindicatos de ninguna manera. Lo que pasa es que en el sistema de votación indirecta lo que se tenía era una representación en el ejercicio del voto, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente en ese primer momento de estudio, porque además estaba viendo cuestiones de titularidad de contrato colectivo en materia del derecho del procedimiento y del derecho de ejercicio de huelga, ¿no? La Corte dijo, bueno, cuando se lleve a cabo este recuento, entonces en ese tiempo, ¿cierto? La Junta de Conciliación y Arbitraje será garante de todos estos valores de la libertad y de la democracia sindical frente a recuentos que impliquen la participación, en este caso de las personas trabajadoras, mediante el voto personal, libre, secreto y directo, ¿no? En otro momento también la Corte checó el tema de las minorías y del respeto en las minorías desde el punto de vista sindical, Fran. Y esto es muy importante porque pareciera, ¿no?, en el laboral que los sindicatos mayoritarios podrían tener mejores derechos que el resto de los sindicatos. Y la verdad es que la Corte, en un estudio muy importante, en un caso muy emblemático, sobre todo de análisis de ciertas cláusulas de un determinado contrato colectivo de trabajo, se dio cuenta, ¿no?, verificó que esas cláusulas del contrato colectivo de trabajo atentaban contra la libertad sindical, en este caso de los sindicatos minoritarios. ¿Por qué? Porque en estas cláusulas se establecía que, palabras más, palabras menos, que el sindicato mayoritario, es decir, que tenía la titularidad de negociar colectivamente, podría tener, por ejemplo, además, el control de todas las personas y los puestos de nueva creación, ¿no? Entonces él tenía la facultad de proponer el 100% de estos puestos, y entonces el sindicato minoritario dijo, bueno, a ver, me queda claro que la voluntad mayoritaria está garantizada para la negociación colectiva, pero ¿por qué vas a minar los derechos de los sindicatos minoritarios respecto del resto de los derechos que tengo frente a mis agremiados? Entonces, en este estudio la verdad es que la Corte destacó que efectivamente, aun cuando existe en una empresa, en una industria, una determinada mayoría, ¿no?, para el tema de la negociación colectiva, no va de ninguna manera a vulnerar los derechos de los sindicatos minoritarios. Esto fue un gran avance porque nos da a entender que aún en negociación colectiva, de acuerdo, las cláusulas pueden invalidarse. ¿Por qué? Porque atentan, en este caso, con los derechos no solo de los sindicatos minoritarios, sino por efecto hasta de sus propios agremiados, ¿no? Digo, al haber vulnerado, por ejemplo, esta cláusula, pues era evidente que de manera proporcional, ¿no?, los sindicatos minoritarios también tenían derecho a proponer a determinadas personas, ¿cierto?, para los puestos de nueva creación, ¿no? Entonces, en este estudio también avanza la Corte en tema de libertad sindical. Otro, sin lugar a dudas, emblemático, Fran, si quieres con esto cierro, el tema de la sindicación única. La verdad es que a la luz del apartado B también se respeta la libertad sindical, y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, curiosamente, en uno de sus artículos establecía que por entidad debía existir únicamente una organización sindical. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que si las personas trabajadoras tenían deseo de formar una ulterior organización sindical para defender sus intereses, pues no iba a ser reconocida por el Estado. Entonces, esta sindicación única, pues evidentemente también vulneraba los principios primarios de la libertad sindical en el tema de que las personas trabajadoras pueden reunirse como estimen conveniente. Entonces, si para ti no era conveniente el sindicato de la entidad, pues no tenías de otra, tenías que asociarte a porque no podía existir uno más. Entonces, avanza la Corte en este estudio, evidentemente, y decreta que la sindicación única es contraria a los principios de libertad sindical. Sin duda alguna, las decisiones de la Corte pusieron sobre la mesa y generaron estas condiciones de sostén para un ejercicio mucho más amplio de la libertad sindical que en 2017 y 2019, como ya nos platicabas, vienen a reforzarse desde la sede legislativa. José Antonio, vamos a una pausa, regresamos en un momento. Por favor, no se despeguen, acompáñenos a conocer esta breve reseña bibliográfica que sin duda alguna seguirá aumentando su interés en el conocimiento jurídico. Ya regresamos. El crecimiento económico y el desarrollo de una nación solo se logran con la participación activa de las mujeres. Es una de las conclusiones de los autores del libro Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, Estudios de Igualdad de Género.
Esta obra colectiva expone los compromisos internacionales que tiene México en la materia y los contrasta con la realidad. También plantea la necesidad de diseñar políticas públicas, planes, programas y acciones de gobierno para empoderar y concientizar a las mujeres desde la responsabilidad individual y colectiva. Aborda temas como la protección jurídica de la mujer, las medidas de protección en las controversias de violencia familiar, la invisibilización del trabajo doméstico, la igualdad de género y la pensión alimenticia por trabajo doméstico de la cónyuge o concubina, además de la pensión compensatoria. Este texto está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros platicando de la libertad sindical a partir de la reforma laboral. José Antonio, hace unos momentos nos explicabas de una manera muy amplia y muy clara cuál había sido el papel del Poder Judicial de la Federación históricamente de frente a este derecho. A partir de la reforma de 2017 y de 2019, como lo mencionamos, también tiene una implicación en el acceso a la justicia para la protección y la garantía del derecho a la libertad sindical. ¿Cómo ha evolucionado el Poder Judicial de la Federación ya a 2 años de la publicación de esta última reforma? Qué buena pregunta, Fran, porque definitivamente pues, todo cambio normativo pues implica una nueva valoración, estudio, ¿no? Sobre todo de la norma y de cómo la norma se va aplicando y cómo va siendo eficaz, ¿no? Entonces, pues la Corte no se ha quedado evidentemente callada ni impávida, ¿no? ante este fenómeno, y te podría decir que ya a raíz de la reforma constitucional, de la reforma legal, pues hubieron, por supuesto, una serie de pues sindicatos que intentaron, ¿no? Oponer, bueno, de hecho se pusieron, ¿verdad?, ante ciertos artículos emblemáticos en materia de libertad sindical, alegando pues una serie de cuestiones. Y obviamente la Corte hizo ese estudio, ¿no? Y podría decirte que en este año 2021 tenemos el resultado de todos estos procedimientos, de todos estos estudios, y tenemos ahora un grupo de jurisprudencias que te diría yo pues, verdaderamente emblemáticas, ¿no? En el tema de la libertad sindical, en su estudio, en su tratamiento, y pues si tú me lo permites, te podría yo solo platicar de algunas que me parecen muy importantes. Por ejemplo, la primera en el tema del voto directo, ¿cierto? Aun cuando los sindicatos comentaron que en la propia Constitución solo se establecía que el voto iba a ser personal, libre y secreto, es decir, no se hablaba de este sistema directo, ¿no? La Corte hace el estudio, hace el análisis, pero además basándose en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual es muy importante. Entonces, hace este estudio y te dice, oye, mira, lo que se establece en la Constitución son reglas mínimas generales. Y esto no significa que el legislador, al amparo de sus facultades, puede establecer el sistema de votación que garantice la libertad y la democracia sindical. Entonces, en ese sentido, no se viola la libertad sindical, porque si se establece un sistema de votación directa, es un sistema de votación democrático. Y en ese sentido, el legislador, al amparo de esas facultades, pues lo estableció como mecanismo democrático de votación. Y ahora, también refuerza esta jurisprudencia de la Corte diciendo, bueno, y además, el voto directo no está ni prohibido por la Organización Internacional del Trabajo, ni mucho menos es un sistema de votación que no se recomienda. Es decir, a todas luces implica democracia. Por otro lado, el tema de la rendición de cuentas. La verdad es que hubo artículos emblemáticos de la reforma que pues reforzaban la obligación de la rendición de cuentas de las organizaciones sindicales. En este sentido, los sindicatos decían que, bueno, estas normas se metían en la administración de los sindicatos. Finalmente, en el estudio, la Corte dice, no nos metemos. La verdad es que fortalecemos los valores de la democracia sindical, de la rendición y la transparencia en las cuentas, destino, propósito del patrimonio, porque finalmente le damos oportunidad a las personas agremiadas de conocer el destino de esos bienes. Entonces, el establecimiento de estas normas, te dice la Corte, no violan ni la libertad, ni la autonomía, ni la democracia sindical, porque solo se establecen reglas para que las organizaciones sindicales puedan rendir cuenta detallada
del patrimonio sindical, y además no hay ningún tema de violaciones, por ejemplo, al derecho de acceso a la información que tienen en posesión los partículas. Entonces, la Corte de verdad es un estudio muy detallado de que la rendición de cuentas es necesaria para la transparencia, para la democracia y finalmente para la libertad sindical. Y otro que es muy bueno, digo, 2 segundos me tardo, no, mi querido Frank, tiene que ver con este tema el tema de la democracia, en serio, incide en la libertad sindical. Y entonces, en la ley tenía que existir un parámetro de verificación de las elecciones de los representantes sindicales. Y entonces lo que los sindicatos, digamos, se quejaron en cuanto a este artículo que establece un sistema de verificación, decían, pues es que se meten con los sindicatos y con las elecciones, y al final te dicen, no, a ver, este sistema de verificación es a petición, en este caso de las organizaciones sindicales, o de un cierto porcentaje de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para dar constancia de que efectivamente la voluntad, en este caso de las personas trabajadoras, pues fue una voluntad cierta, transparente, sin coacción, directa, etc., ¿no? Entonces, si tú lo ves, la Corte hace ahora ya otros estudios con base en la reforma, pero avanza en el tema de la libertad sindical porque inclusive considera todos estos elementos, no solo normativos, constitucionales, legales, sino además internacionales. José Antonio, como lo decías al inicio, libertad sindical es democracia sindical. Por lo tanto, y lo muestras ahora mismo con estas últimas resoluciones, el nuevo sistema de justicia laboral ya arrancó, ya está operando. En la Escuela Judicial, en la Escuela Federal de Formación Judicial, estamos precisamente enfocando los esfuerzos a la conformación de un nuevo perfil capaz de reconocer en estos principios elementos fundamentales para la protección de estos derechos. José Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, nos hayas brindado tus conocimientos y sobre todo que nos hayas dado un panorama tan amplio y tan específico sobre esta materia. Te agradezco muchísimo a ti, Fran, por la invitación. Estoy a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. No se despeguen, continúen con Escuela Judicial, pero sobre todo continúen con esta recomendación de cultura para seguirnos apropiando de nuestro patrimonio. Esto fue Escuela Judicial. Hasta pronto. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer, un lugar que resguarda su universo íntimo. Vamos a conocerlo. Estamos en el hogar de la niña Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Es la tercera de 4 hijas. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, su pierna derecha quedó más corta y eso fue motivo de burlas. A los 18, tuvo un accidente que le causó fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. La inmovilidad la llevó a pintar. Aquí encontrarán algunos de sus cuadros y los espacios que la vieron crecer y vivir al lado de Diego Rivera. Frida Kahlo vivió la mayor parte de su vida en este lugar, su casa familiar de Coyoacán. La llamada Casa Azul se convirtió en el paisaje del gusto de Frida y Diego por el arte y la cultura mexicana. Ambos coleccionaban piezas de arte popular. En esta casa convivieron grandes personalidades y artistas de la época como André Breton, Tina Modotti, León Trotsky, Juan O'Gorman, Carmen Mondragón, entre muchas otras personas que fueron clave en la conformación del México que hoy conocemos. Frida quiso dejar su casa como museo para que la gente lo pudiera disfrutar. Algunos pensamos que su fachada es la pared azul más fotografiada de nuestro país. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, un orgullo más de México.